con las personas que no puedan asistir. Así que ustedes del futuro, bienvenidos. Pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy, en la última sesión, la última masterclass de este módulo. Este módulo que, pues, a todos, digamos que nos ha traído atareados, pero es bueno siempre llegar al final de algo, poder ver atrás y darse cuenta de todo lo que hemos avanzado. Entonces, les doy la bienvenida y les agradezco nuevamente a las personas que se han conectado. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que se conecta con una de las masterclasses que hemos visto en este módulo, ¿no? Queremos, de cierto modo, mostrarles que hay diferentes formas de que ustedes puedan conseguir empleo en tecnología, ¿no? O sea, evidentemente, les hemos planteado, digo, la semana pasada vimos a lo mejor cómo freelancear o cómo empezar en el ámbito de freelance. Podemos o hemos visto también o les hemos presentado plataformas en las cuales ustedes pueden inscribirse y pues postular y andar buscando y cazando estas vacantes. Pero hoy queremos darle un giro de tuerca y hablar de algo que no sé si sea muy común, pero creo que podríamos volverlo común. En DBF, pues DBF fue fundado, seguramente, bueno, no sé si lo sepan, pero por, me parece que 4 personas, personas que se conocieron en un hackathon y a partir de ahí surgió la idea y hoy estamos acá 9 años después, ¿no? Em, la clase o el tema de hoy es cómo fundar una empresa en tecnología. Entonces, DBF es una empresa de tecnología. Aquí yo conozco así de vista Bruno, bueno, de los que logro reconocer a Bruno, y obviamente nuestro invitado, José Ángel, trabajan en una empresa de tecnología y han trabajado en tecnología desde hace ya muchísimos años. Entonces, muchas gracias, mi querido Chepo, por estar acá nuevamente. No es la primera masterclass que nos das, pero sí la primera que tiene que ver con cómo crear una empresa, así que bienvenido, muchas gracias. Súper, gracias. Entonces, también algo diferente que vamos a hacer hoy es que este va a tener un formato de entrevista, ¿no? No es como una masterclass de las normales que llegan, nos pone una presentación o a veces no, eh, sino más bien yo voy a ir haciendo preguntas. Yo conozco a Chepo desde hace mucho tiempo, entonces creo que podríamos como ir encontrando el hilo y si ustedes van teniendo dudas, por favor no duden en ponerlas en el chat. Las pueden, las podemos ir leyendo, pero también si quieren prender el micrófono, se vale, ¿no? Aquí este espacio es de y para ustedes, entonces, pues comencemos. Chepo, yo sé que has fundado al menos 2 empresas, que yo conozca 2, ¿no? Mariachi y Creci, y también otra, Witlabs, que era donde pues coincidimos laboralmente. Entonces no son 2, son 3. Y te quería preguntar, la primera pregunta va difícil. Normalmente, obviamente, antes de que fundaras una empresa, te tenías que estar como involucrando dentro del ambiente de tecnología, ¿no? ¿Cómo eras, digamos, cuál era como tu visión, ¿no? Obviamente cuando todavía no trabajabas o todavía no fundabas empresas, ¿siempre fue tu idea el fundar algo o siempre estuvo como dentro de tu, digamos que dentro de tu forescope, o sea, como en tus ideas como fundar algo o empezaste a lo mejor trabajando y después te fueron llegando las oportunidades de crear? ¿En dónde viste esas oportunidades o cómo era tu día a día antes de fundar empresas? Ok, claro. Pues, bueno, para mi caso en particular fue un contexto de la universidad. O sea, yo creo que realmente me gustaba mucho la parte de como la tecnología en un contexto creativo, la tecnología en un contexto innovador. Entonces, yo creo que nació mucho de la parte de investigación. O sea, al estar haciendo investigación o lo que más me llamaba en la universidad la atención que salía de lo tradicional, que son los cursos académicos, era la parte como creativa. O sea, y yo cuando me metí en la investigación sentía que yo quería vivir de eso. Y lo hacía más por el contexto creativo, más que por la investigación académica. Realmente lo hacía por el contexto creativo que me dejaba como realmente yo pensar en que puedo hacer cosas como nuevas. Yo creo que la palabra es nuevo, algo como nuevo,
y que lo pueda hacer yo mismo, ¿no? Entonces, cuando aprendí mucho de tecnología, yo estaba en la parte de hardware. Realmente yo empecé en esa parte de hardware. Para cuando iba en la universidad no tenía tanta experiencia en software. Realmente la experiencia la adquirí una vez empezando a trabajar y a fundar la empresa. Pero del inicio de la universidad yo no tenía la experiencia. Y creo que eso es un punto importante porque independiente de que la universidad sí te da las herramientas, no es no es como algo como deal breaker para tú poder empezar a fundar una empresa. Vaya. Entonces, ¿qué pasó? Y yo empecé en la parte de, cuando empecé a ver que la tecnología me servía para hacer lo que yo quería, me di cuenta de que podía darle el uso básicamente que yo quisiera. Entonces, yo creo que también fue mucho de la simplicidad de ver que con aprender el código elemental, tú puedes empezar a construir algo o empezar a hacer que algo se mueva de manera automática. Hablo de la manera automática porque creo que una base de la tecnología es automatizar cosas que distinguen una empresa tecnológica de una empresa tradicional. Básicamente la tecnología te da el poder para tú hacer una empresa, ya sea de una sola persona o de más personas, pero con muy pocas personas, con un equipo pequeño. A diferencia de una empresa tradicional que normalmente por el área operativa puede requerir de más personas o más equipo, ¿no? Entonces, esto en general te habla mucho de la inversión que uno tiene que poner. Y la inversión en el contexto de empresa de tecnología viene mucho de uno mismo, o sea, viene mucho de la persona misma. A veces no requiere de, digo, no hablo en general, pero la mayoría de las veces una buena empresa tecnológica es porque no requiere de una grande inversión. Ok, ok, muy buena. O sea, y la primera empresa en la que fundaste, ¿cuántos años tenías? ¿De qué se trataba? Em, y digo, te voy a ir seguramente preguntando más de ello, pero comencemos por esas. ¿Cuántos años tenías y a qué digamos, cuál era, pues, de qué se trataba esta empresa? Claro. Objetivamente, para ese punto yo creo que tenía 22 años, cuando literal fuimos a la notaría a cerrar todo. Pero ya de tiempo atrás yo venía intentando hacer algo. eh, y bueno, básicamente antes de la primera empresa tecnológica, yo ya había hecho intentos de fundar un proyecto de tecnología. Sin embargo, no lo habías hecho de manera sólida, sino que venía haciendo intentos o iteraciones. Cuando realmente me comprometí de una manera ya full time en una empresa tecnológica, fue con la primera empresa que fue Mariachi, como más oficial. Entonces, independientemente de los proyectos que había trabajado, Mariachi fue la primera oficial. Entonces, en Mariachi empecé de la siguiente manera. Me acuerdo que yo me di mucho la oportunidad de descubrir las habilidades que teníamos con el equipo a través de ir a hackatones. O sea, íbamos a muchos hackatones y vimos que teníamos las habilidades y eso nos ayudó a validar la intención para poder empezar a construir algo. Algo importante de esto, y hablando en el contexto de las personas que están en el área tecnológica, eh, es muy importante a veces validar que tus habilidades tecnológicas son valiosas, porque a veces uno no piensa en el valor que tiene en las manos, ¿sabes? O sea, uno sabe que puede construir cosas, sabe hacer cosas, pero no le da el valor tan grande que tiene el saber hacer eso. Entonces, los hackatones para las personas que nacieron del área tecnológica es un muy buen lugar para ir a explotar tus habilidades. Y ojo, eso era cuando yo estaba empezando. Hoy en día muchos hackatones no requieren solamente de personas del área tecnológica, ya tienen muchas áreas diversificadas, que creo que es muy importante para las empresas tecnológicas, o sea, tener un área diversa de diseñadores, personas creativas, independientemente de que sea una persona tecnológica o no, en el contexto de educación, eh, personas creativas, personas que vean como huecos en áreas de oportunidades que no todos pueden ver. Eh, como habilidades en muchos contextos, ¿sabes? O sea, incluso hasta en el área, digo incluso porque no es tan común, pero incluso en el área legal. Entonces, bueno, para todo esto, creo que los hackatones fue el primer punto donde a mí me llamó la atención para sentir que las habilidades que teníamos en el equipo eran importantes para fundar una empresa. Entonces fue cuando decidimos dar servicios de consultoría. De los hackatones me acuerdo mucho. Al tiempo que estábamos en los hackatones, muchas empresas de los hackatones se acercaban y nos decían como de, oye, ustedes tienen esas habilidades, podemos hablar de hacer un proyecto en conjunto. Entonces, eso nos abrió las puertas, porque muchas empresas veían las habilidades que teníamos y decían, oye, si hiciste todo esto en 24 horas, ¿por qué no lo haces bien y me lo vendes o te lo compro? Entonces, como que de ahí nació el área de oportunidad. Y área de oportunidad en general, porque realmente hasta incluso las personas que conoces allá realmente están moviéndose en la misma área y eso te hace tener mucho networking.
Va, va, va. Bueno, Hablaste en plural, perdón. Eh, ajá, dijiste que era un equipo, ¿no? Cuando empezaron Mariachi. ujú, Más o menos cuántas personas eran. Tenían 22 años, creo que tenían como muchas ideas sí, por... todos, sí. Éramos 3 fundadores y los 3 estudiábamos juntos y íbamos a los hackatones juntos. Fue por eso que decidimos seguir juntos. Y realmente ya cuando empezamos ya en la parte de operativa ya de la empresa, fue un tema difícil porque hay muchos temas tecnológicos donde uno tiene que profundizar. Y yo creo que es algo muy importante en el contexto de empresa o startup, que es tú al inicio empiezas como puedes y después te enfocas en ser mejor. Porque si realmente quieres crecer, tienes que mejorar tus habilidades. O sea, y yo creo que es un tema importante, porque muchas personas pueden tocar el empezar y entrar sin miedo con las bases que tiene. No necesitas ser el ingeniero que tiene 10 años de experiencia. Realmente hay muchas personas que entran sin experiencia. Y yo recuerdo un caso muy particular al tiempo que fundaba Mariachi, que siempre me gusta platicarlo, porque creo que es un caso clave de que a mí me dio mucho aprendizaje. Eh, Nosotros en Mariachi nos dedicábamos al área de consultoría en desarrollo de aplicaciones, pero todo estaba enfocado en inteligencia artificial, porque era nuestra habilidad que teníamos, como especial con respecto a las demás empresas en ese tiempo. Entonces, nos enfocábamos mucho en chatbots en ese tiempo. Eso fue como por el 2016, 2017. Entonces, nos empezamos a enfocar en chatbots y me acuerdo mucho que teníamos una comunidad de chatbots que se llamaba Bots Latam. Entonces, lo que teníamos aquí eran como pláticas, invitábamos a investigadores de la UNAM, investigadores de empresas, investigadores en general que se dedicaban a esta área de inteligencia artificial y a platicar todo de temas muy generales. Entonces, me acuerdo que en alguna ocasión presentó una chava una aplicación que decía, es que yo voy a hacer un chatbot para ayudar a la salud mental. Y yo de mi perspectiva de ese tiempo, yo dije como de, lo veo muy difícil porque mi mente estaba sesgada del área tecnológica, entonces yo veía difícil que ella pudiera realmente construir un chatbot y que fuera a tener éxito. Pero igual como que dábamos la oportunidad a todos, dijimos como, sí que presente. Entonces presentó y ella algo muy importante que dio a entender es, yo no soy como experta en el área tecnológica, pero voy a hacer el chatbot con lo que tengo en las manos. Entonces hizo el chatbot, realmente tenía gentes contestando atrás o sea, literal, atrás del chat, había personas contestando y resolviendo los temas. Y yo pensaba que eso iba a ser imposible que escalara, porque decía, bueno, si no estás invirtiendo en la tecnología, va a ser imposible que escale. Porque la chava tampoco era de tecnología en ese tiempo, ¿no? Entonces yo dije como de, no, está imposible. Y todo lo contrario. O sea, esta chava hizo el chatbot una vez que validó su idea, que funcionaba. Digo, esto no fue en corto plazo, pero independiente del tiempo, ella validó la idea, contrató al equipo de tecnología y aprendió de tecnología lo que tenía que aprender, sin necesidad de ser la experta número uno del equipo. Aprendió de tecnología lo que tenía que aprender y esta empresa se volvió gigante, ¿no? O sea, llegó a tener, hoy en día tiene más de 5 millones de descargas en la App Store y se ha estado como la aplicación número uno de salud mental en Latinoamérica, creo. Entonces, fue un ejemplo que para mí fue una manera muy objetiva de saber que para construir una empresa tecnológica no tienes que ser el ingeniero número uno, sino tienes que ser la persona atrevida y que valora sus habilidades. ¿Cuál es el nombre de esa aplicación? Yana, Buenísimo. sí, Eh, sí, es toda una muy buena historia. No sabía digo, no es que haya empezado ahí, pero que en sus inicios era simplemente una muy buena idea, ¿no? O sea, que no tenía como esos fundamentos. Se llama Yana, la voy a escribir en el chat. con Y, ajá, De hecho, la pueden descargar, está disponible y yo ya no la tengo, pues sí la tenía antes. Y la verdad es que son muy, o sea, descárguenla, úsenla cuando se sienten de repente abrumados en el burnout, úsenla mucho, aunque total, es ya muy no buena. pueden. Está muy, muy, muy buena. Y ya no son personas que están detrás contestando. Eh, va, va, va. Total, sí, sí, ya tiene un equipo gigante y más que gigante, muy bueno. Y a lo que voy con esto, el objetivo de contarles esta historia era responder a tu pregunta. Yo creo que de lo más importante que aprendí cuando creé la primera empresa es, no necesitas ser el ingeniero con mayor experiencia. La experiencia es buena, pero no es un requisito elemental. Y también uno tiene que confiar mucho, o más que confiar, atreverse a explotar sus habilidades porque yo creo que ninguna empresa puede decir que fue fundada por los mejores ingenieros de una vez. Yo creo que
se volvieron los mejores ingenieros una vez fundando la empresa. Y ojo, que no es exclusivo de ingenieros. Estoy hablando en ese contexto porque estamos hablando mucho de tecnología, pero en general todas las personas que empezaron una startup empezaron por atrevidos, no porque fueran los más buenos en tecnología. Bueno, hay muchos casos, ¿no? Pero hablo en general. Creo que no es un requisito ser el mejor. Ok. Y dices que ustedes se enfocaron como en la parte de inteligencia artificial. Me imagino que era como de los temas que ustedes agarraban dentro de los hackatones y que los fue distinguiendo, ¿no? Claro. Eh, pero, digo, no, y me parece acá, que no todo hoy en día, o no todas las empresas que has fundado, o no es la única, ¿no? A lo mejor ahorita vamos a entrar a detalle de las otras, pero em, ¿qué consejos crees que se puedan tener para encontrar un nicho, ¿no? O sea, como para encontrar, a lo mejor no necesariamente una idea, porque pues, estarías aquí dándonos ideas para hacer startups, que no es la idea, pero ¿cómo podríamos encontrar un nicho en el cual enfocarnos? Digo, podríamos de repente perdernos sabiendo que hay una inmensidad de oportunidades. ¿Cómo atacarías de repente ese problema de encontrar un nicho? Claro. Bueno, la respuesta objetiva es, te puedes perder y buscando soluciones y en el trabajo también. Entonces, creo que no es como algo que tenga que preocuparnos para atrevernos a buscar o probar una empresa. Ahora, la pregunta es, pues yo creo que encontrar el nicho depende mucho del área de oportunidad que uno ve y que cree que puede impactar allá. O sea, uno tiene que analizar muchas cosas en el contexto del negocio, de lo que uno puede impactar. O sea, si uno está pensando en alguna idea, es porque vio algo que no cualquiera puede ver tan fácil. Y ojo, no siempre es el caso, ¿no? Porque hay veces también que hay problemas muy evidentes, pero nadie los ataca. Entonces, también puede ser el caso. Pero a lo que voy con esto es, si tú conoces el mercado de nicho, tienes que aventarte. Y si no lo conoces, pues tienes que realmente explorarlo, enfocarte en investigarlo. Si tu idea es realmente valiosa, muy valiosa para ti para poderla intentar, bueno, para que tú creas que debes intentarla, pues es meterse a investigar ese nicho de mercado. Si tú eres el experto que ya te conoce de este nicho, pues con mayor razón entrar. Y bueno, y sí es muy importante saber el tamaño del mercado y el nicho porque normalmente hay variables que pueden jugar combinadas de manera diferente para saber que un negocio es bueno o malo, ¿no? O sea, puede ser un nicho pequeño, pero con un ticket muy grande de negocio, ¿no? O puede ser un nicho muy grande, pero con poco revenue de cada usuario. Y de aquí viene algo muy interesante, que de hecho es lo que nos dedicamos en primera instancia. Nosotros en Mariachi, nos llamamos Mariachi.io, de hecho Mariachi todavía existe, es una empresa de consultoría, solamente que se quedaron otros founders, yo salí de allá hace ya un tiempo, y lo que hacíamos era atacar el mercado B2C, que diga B2B. Realmente B2B es business to business y el otro mercado es B2C, que es business to customer. Nosotros en Mariachi hacemos B2B y teníamos un nicho de mercado pequeño, pero un nicho de mercado que pagaba muy bien. Entonces, nosotros hacemos desarrollo de tecnología. En ese tiempo empezamos a trabajar primero con empresas muy pequeñas, startups pequeñas, y poco a poco fuimos dándonos a conocer. Nosotros hicimos una alianza y al poco tiempo de que iniciamos, nos hicimos partners de Oracle y con este partnership como que empezamos a explorar muchos proyectos muy grandes. Entonces, al tiempo empezamos a trabajar con empresas muy grandes. Éramos uno de los principales proveedores de Allianz, la aseguradora alemana aquí en México, para muchos contextos de tecnología como consultoría. También al tiempo trabajamos con Grupo Salinas y le hicimos muchos desarrollos. Después empezamos con Scotiabank también aquí en México. Una vez que hicimos una alianza con Wiseline, cuando empezaba a abrir una área nueva de oportunidad, igual nos compartieron proyectos muy grandes. Empezamos a trabajar con proyectos de Estados Unidos muy buenos. Eh, de hecho, yo creo que fue donde Mariachi estuvo en su mejor etapa. Cuando hicimos estas alianzas, empezamos a trabajar con proyectos muy grandes. Y también es una combinación. Nos dio mucha experiencia también para saber la exigencia del nivel de los proyectos y también la responsabilidad operativa de saber que estos son proyectos en los cuales no se puede fallar. Y que creo que es una responsabilidad de aprendizaje muy importante para todos cuando deciden fundar una empresa, porque esa responsabilidad no te puede lavar las manos. Si realmente tú crees en ti, debes hacer que todos crean en ti y lo tienes que confirmar o validar frente a todos. No puedes como echarte para atrás a la mera hora. Y bueno, el mariachi sí lo logramos, teníamos una buena validez de lo que hacíamos eh, y pues tuvimos muy buenos clientes, la verdad. Y todo eso en el contexto B2B. A lo mejor no eran tantos clientes, bueno, sí eran bastantes para el contexto de la empresa,
pero en el nicho de mercado era poco, pero era B2B. Entonces, los tickets que pagaban las empresas eran muy grandes. Entonces, esto hacía que esto fuera rentable. En ese tiempo, Ok. Ya mencionaste mariachi. ¿Qué otras empresas has fundado? bueno, después de ahí, bueno, al tiempo que estaba con Mariachi, esto no es tan recomendable, pero yo ya estaba metido en esto. Nosotros fundamos una empresa que se llamaba RoboWit, después le cambiamos el nombre a WitLabs. Y lo que hacíamos era inteligencia, era y data science y inteligencia artificial para tratar los datos de las habilidades de los niños. Al inicio empezamos dando cursos y haciendo la parte educativa un poco más alcanzable. El objetivo principal de RoboWit cuando empezamos fue llevar la tecnología a todos los rincones, y esto en el contexto de los niños a nivel educativo, porque la tecnología para los niños no es algo que esté alcanzable económicamente o que es algo tan accesible, es algo realmente exclusivo para México. Igual ha mejorado con el tiempo, pero en ese contexto cuando empezamos a fundar, era realmente muy difícil que un niño aprendiera tecnología en la escuela desde muy pequeño. Entonces empezamos primero con cursos de robótica y después cambiamos a cursos de habilidades en general, habilidades blandas y habilidades duras. Y en habilidades duras nos enfocamos en la parte tecnológica de software y específicamente videojuegos, programación, no una programación como la que están aprendiendo en DBF, es una programación más gráfica, porque los niños no van a empezar a programar ya páginas web, los niños ni plataformas. Los niños empiezan con los conceptos básicos para en el futuro poder tener una parte resuelta de su educación y ya poder hacer más cosas más importantes en el futuro. Ojo que también la parte tecnológica en los niños no es exclusiva de niños que quieren dedicarse a tecnología. Yo creo que hoy en día ya es una herramienta que todos deben de tener, independientemente del área en la cual se vayan a dedicar, ya sea por conocimiento de lo que se habla en el trabajo o porque uno realmente lo quiere explotar en su trabajo. O sea, yo creo que hoy en día ya es algo necesario, independientemente si te vas a dedicar a eso o no. Y bueno, esa fue la otra empresa que fundé, igual con un equipo, y teníamos, llegamos, bueno, yo creo que de los milestones importantes, del milestone de Mariachi fue que llegamos a trabajar con empresas como Discovery Kids, Wall Street Journal, con Dow Jones, con 20th Century Fox, y de la parte bancaria con Scotiabank. También trabajamos con aseguradoras muy grandes y yo creo que ese fue como el mayor aprendizaje o lo que nos llevó como a la punta muy importante del reto de esta empresa que creamos. Y en el caso de BitLabs, lo más importante o el milestone que logramos fue que los cursos que creamos se impartieron en los 32 estados de la República. Entonces, bueno, 32 entidades. Entonces, eh, el llevar esto al alcance de todos, yo creo que fue un reto muy importante. Lo hicimos a través de gobierno, pero la metodología estaba bien hecha, porque la hicimos realmente con el objetivo de que fuera muy buena para todos. Y lo que hicimos realmente en este proyecto fue, tomábamos las habilidades de todos los niños, una evaluación semanal. Ojo, que estas evaluaciones no eran exclusivas de niños que podían pagar los cursos, sino realmente eran de todos los niños, porque en estos cursos, al ser de gobierno, sí podían tomarlo casi todos los niños porque eran gratuitos. Se impartían en centros que se llamaban México Conectado en cada estado y los niños iban de manera gratuita a esos centros. Entonces, eh, los instructores de cada centro tomaban las habilidades en nuestra plataforma de todos los niños semana con semana y al finalizar, nosotros lo que hacíamos con estas evaluaciones de la plataforma, sacábamos todos los datos, los cruzábamos y teníamos unas gráficas de radio que de hecho antes las usaba DF, no sé si todavía siguen usando gráficas de radio, radiales. Entonces, mostrábamos el crecimiento de las habilidades de los niños en el contexto de habilidades blandas y en el contexto de habilidades duras. Y algo interesante de esto es que veíamos que las habilidades o los intereses de lo que aprendían o el cómo mejoraban sus habilidades eran diferentes en diferentes zonas de México en general. Y esto porque no todos los niños tienen las mismas necesidades dependiendo de su ubicación, ¿no? En Ciudad de México, que es una ciudad muy grande, las necesidades normalmente son diferentes al sur o al norte del país, donde normalmente carecen de más cosas y tienen otros como objetivos en este contexto. Entonces, con Data Science sacamos muchos datos muy interesantes. Al final yo creo que fueron alrededor de unos 25,000 a 30,000 niños que tomaron, que tenemos estas evaluaciones. Y yo creo que eso fue lo mejor que hicimos en WitLabs. Después de eso, bueno, recolectar todos los datos y que hayan sido realmente de niños que no tuvieron que pagar por el curso.
Después con estos datos nos sirvió para poder saber también cuáles son las cosas más importantes a trabajar en la educación en los niños, y esto lo transformamos en una plataforma. Y ya de ahí ha derivado muchas cosas, pero toda esta base de información es realmente lo que tiene WIT-Labs hoy en día. O sea, del poder de saber toda esta información es que nacieron muchas ideas de realmente querer llevarlo a otro nivel. Y si realmente tienen, no es publicidad, pero si tienen sobrinos o niños que quieran que se metan en ese mundo de tecnología de una, pueden meterse a witlabs.io y registrar a los niños. O sea, hoy en día es una muy buena alternativa para que se vayan introduciendo a tecnología desde edades pequeñas. Y ya, y algo interesante de ahí es que de WIT-Labs nació WIT-Bots, que es un proyecto también que hicimos, un juego de mesa. Realmente con todos estos datos que sacamos, vimos que muchos niños que no tenían acceso a computadoras, porque ¿qué pasaba? Hacían toda la parte dinámica en los centros de México Conectado, pero ¿qué pasó cuando se acabó México Conectado? Todos se fueron pues, a sus casas, ¿no? Como siempre, y se quedaron sin el seguimiento. Entonces, algo que es interesante de WIT-Labs es que nació WIT-Bots, que es un juego de mesa para aprender a programar sin necesidad de computadoras ni luz, literal. O sea, uno puede aprender solamente con el juego de mesa. Y ahí también estuvimos colaborando mucho tiempo, entonces, con Vico. Entonces, creo que eso es algo muy interesante porque es una manera, una alternativa que nació de un proyecto, de una empresa principal, nació otro proyecto que después se creó también ya como de manera independiente y que justo también estaba enfocada en educación en tecnología. No de una manera tan tangible como lo hacemos hoy en día todos, que es a través de una computadora, pero créanme que los conceptos que se le enseñan a los niños son para que los aprendan de manera inconsciente y pragmática para que en un futuro, cuando ya estén en esta edad, puedan realmente entrar al mundo de la tecnología. Ellos lo que aprenden son ciclos. El juego de mesa les enseña ciclos de programación, entonces a lo mejor ellos no saben que están aprendiendo eso, pero créanme que apenas empiezan a tocar este mundo de tecnología y vean los ciclos, van a decir, ah, es como el juego que yo jugaba de niño, entonces todo bien. Y este juego realmente no es un juego que sea 100% lucrativo. Realmente lo que se hace con Witbots es eh, se tiene una colección de NFTs con la cual se fondean los juegos de mesa y esos juegos de mesa hoy por hoy se envían a comunidades que no tienen acceso a computadoras ni internet y los niños pueden aprender a programar en estos lugares. Entonces se hace un torneo con los niños, se les enseña a jugar y una vez que aprenden a jugar, se les regala el juego de mesa a los niños que destacan para que puedan seguir aprendiendo. Ahorita le vamos poniendo los nombres por acá, ¿vale? Sí, nada más echen un ojito ahí a su página de witlabs.io, amigo, porque Ajá. no sé si tiene algo con su servidor. Sí. No, sí, puede que esté abajo, pero no se preocupen. Por eso lo pueden encontrar directamente por Facebook o por Instagram. Y la página de Witbots, sí se las pongo por aquí. Igual la página de Witbots está apenas actualizada y la colección de NFTs, creo que todavía no la pueden comprar. Realmente el contexto de la colección de NFTs es que si ustedes compran un NFT, pueden, bueno, de manera directa están donando juegos de mesa para más comunidades y al mismo tiempo ustedes pueden aportar o proponer comunidades nuevas. Por ejemplo, si ustedes son de una localidad que no tenga acceso a muchas computadoras o internet, pueden decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero proponer esta comunidad para que envíen juegos allá y realmente a los que les vamos a dar prioridad de estas propuestas es a los que compren la colección. Y la colección, ¿por qué colección de NFT? Porque es en criptomonedas y este proyecto de Witboss no está enfocado en México, sino en toda Latinoamérica. Entonces, el juego realmente también, por otro lado, es print and play. Si ustedes quieren descargarlo y jugarlo o imprimirlo y regalarlo a alguien, pueden hacerlo. El objetivo de la colección es para que nosotros imprimamos y mandemos un juego de una calidad media para que no se desgaste en el corto plazo. Pero realmente el juego es gratuito. Pueden descargarlo y imprimirlo y jugarlo en su casa. Bueno, y ese es en el contexto que lo que estuve haciendo al tiempo que estábamos en mariachi. O sea, eso fue lo que se estuvo construyendo en conjunto. Y después vino la última en la que estás, ¿no? Bueno, no sé, mejor te Sí, sí, pregunto. sí, total. No, sí, sí, total. Hoy en día, con toda la experiencia tecnológica que tomé del área de consultoría, yo creo que es algo interesante. Si quieren meterse en consultoría, no tengan miedo. La consultoría te da aprendizaje muy, muy bueno. En el contexto de negocio es difícil. Si alguien de ustedes tiene una buena red de networking, creo que es una buena área de oportunidad. Pero si el networking no es una habilidad y creen que la consultoría puede desgastarlos, pueden empezar con algo más, pero si pueden hacer esto, la consultoría trae muy buenas cosas porque es aprendizaje muy bueno. Digo, es mucho trabajo,
porque yo me acuerdo que luego era muy, muy difícil darle seguimiento a muchos proyectos. Digo, ese es un tema de operaciones, también de saber delegar, que es justo era mi área, pero de todos modos siempre llegan proyectos nuevos y uno no puede dejar de atender. O sea, realmente lo que a mí me hizo cambiarme de negocio a B2C de B2B es que, por ejemplo, yo estaba atendiendo como los clientes principales muchos clientes principales de mariachi. Entonces, ¿qué pasaba? Que se hace una relación tan buena que ya no te quieren ver como fuera del proyecto. Entonces, yo siendo co-founder en mariachi, me volvía un brazo del área tecnológica de otras empresas porque querían tenerte ahí. Entonces, cuando llegó ese punto de que me querían tener ahí, pues yo ya no tenía tiempo para seguir creciendo como empresa, vaya. A ver, Entonces, fue... Ujú. pero creo que bueno, al menos me da esta impresión. ¿Qué es consultoría? O sea, ¿cómo podrías tú traducir consultoría a palabras más Cuando tú vendes audible? servicios, tú ¿Cómo sabes qué hacer tipo de páginas web. servicios? En este contexto del cual estamos hablando es tecnología. O sea, yo sabía hacer páginas web, tenía un equipo grande que ya sabía hacer páginas web. En general, obviamente teníamos ya muchas habilidades, sabíamos hacer chatbots, sabíamos hacer aplicaciones, sabíamos hacer hardware también, sabíamos cómo integrarnos con proveedores muy grandes. Entonces, literal, es una combinación de servicios que tú rentas. O sea, el equipo tecnológico de la consultoría no se vuelve para siempre de la empresa, sino solamente durante el tiempo que presta los servicios. Eso se le llaman servicios de consultoría. O sea, no eres parte de la empresa, pero sí te pagan porque hagas lo de la empresa. Bueno, sí, tecnología en la empresa. ¿Y qué tan, digo, conectando la pregunta que tienes ahí, o sea, qué tan perro debes estar en tecnología? Digo, obviamente debes de tener la experiencia y debes de ya haberlo hecho, debes de al menos tener Ujú. como práctica en esto, pero en tu opinión, o sea, Sinceramente, en el área de consultoría en tecnología sí debe ser muy buena. Nosotros éramos un equipo grande, no nos van a depender de nosotros. Una vez que empezamos a tener más proyectos, contratamos un equipo más grande, y ya teníamos diferentes niveles. O sea, ya teníamos ya muchos ingenieros con un seniority muy especializado y diferentes grupos, ¿no? O sea, teníamos el seniority muy alto, desarrolladores mid y desarrolladores junior. Entonces sí estaba muy diverso. Eso es porque es una parte integral para que los proyectos se puedan trabajar de lo más básico a lo más difícil. Pero sí, ahí lo que predomina es la experiencia en tecnología. Realmente sí debe ser un foco tecnológico. En nuestro contexto éramos tres ingenieros, los founders, entonces pues eran nuestras habilidades más destacables. Por eso nos dedicábamos a eso. Si ustedes quieren empezar desde otro contexto, realmente esta no es la mejor idea. Realmente lo mejor es empezar en un negocio directo donde predominen sus habilidades. ok. Y hablaste de juniors, entonces, en esa parte, ¿cómo era cuando integraban a los juniors? O sea, más o menos, ¿qué era el trabajo que desarrollaba un junior dentro de esta empresa? Claro, los juniors teníamos de dos como raíces. Normalmente nosotros uno de los founders tenía una empresa que se llama Certificatic, que es una empresa que capacita a los universitarios. Entonces, muchos alumnos que destacaban, los invitábamos a formar parte de un área como de internos, llamamos interns, que era un nombre muy común para llamar a las personas que se llegan como becarios. Entonces, sinceramente, les pagábamos muy poco como lo elemental, pero con el objetivo de capacitarlos, darles certificaciones y que entraran a trabajar. De aquí, siendo sincero, hubo personas que destacaron muy, muy rápido, y hubo personas que también les costó mucho trabajo, pero al paso creo que todos se llevaron lo mejor en este aprendizaje. ¿Por qué? Porque muchas personas, los que aprendieron muy rápido, pues de volada subieron de junior, decíamos como que, oye, es muy bueno. Entonces ya saltas bueno, de interno a junior y de junior ya a mid. Y obviamente en este contexto de ir avanzando, iban subiendo los salarios. Eh, en el otro contexto, cuando avanzaban más lentos, igual avanzaban, pero hacían muy sólida la información. O sea, cada quien tiene su paso de avanzar y cada quien se va a dedicar o se especializar en alguna rama, ¿no? Pero de todos modos, todos avanzaron, todos ganaron. Incluso los que estuvieron internos y después salieron, encontraron trabajo muy rápido porque ya habían aprendido mucho. Algunos de ellos en DBF. Ah, también, sí, 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 sí. Sí, Algunos. muchos fueron alumnos de DF en Mariachi, muchos. No, y uno de los co-founders, que es Tekken, nuestro amigo, fue el instructor del segundo batch de DF. Cuando todo era presencial. Va, Sí. va, va.
pero nos quedamos todavía con lo siguiente, no brincamos todavía qué onda con Cressy. Em, Dejas mariachi por X o por Y, y entonces entra como, digo, eran tiempos de pandemia, entonces, ¿cómo fue? Bueno, ¿a qué se dedica Cressy y cómo fue el encontrar de repente este, pues tal vez nicho casi no explorado, que son las criptomonedas? ¿Cómo fue ese salto? Porque no era, o sea, ya no se dedicaban a la consultoría. Ok, sí, aquí hay un punto importante y eso lo conecto también con la pregunta anterior. El hecho del salto fue que nosotros nos volvimos bastante buenos en tecnología como co-founders, entonces en mi contexto muy personal yo decidí que tenía que cambiar de un contexto B2B a B2C, de business to business a business to customer. ¿Por qué? Porque yo en B2B me di cuenta de que hacía mucho esfuerzo y era muy reducido el ingreso con base en lo que yo quería. Cuando cambié a B2C, me podía enfocar en un producto, dar todo por un solo producto y hacer una apuesta más grande en contexto de ganancias. Entonces, esa fue una de las principales apuestas por las que decidí cambiar y también porque ya había aprendido mucho de tecnología y decidí que podía apostar por algo mejor o algo más especializado. Y esto tiene dos puntos. Uno es porque me gusta mucho, la verdad me gusta mucho la tecnología, y el otro es porque sí me convenía. O sea, ya había ganado la experiencia para poder hacer algo más grande en el contexto de tecnología, o sea, algo más especializado. Entonces, de ahí partió la idea de salir, ya cuando decidimos fundar Creci, realmente primero nos enfocamos al área de préstamos, hacíamos micropréstamos y lo que hicimos acá fue darlos para usuarios de plataformas. Lo que hacíamos era, te damos un préstamo a través de tú conectar tus plataformas para las personas que trabajan en Didi, Uber, Rappi, eh, o sea, todas las plataformas que se pueden imaginar de envíos en México o de Gig Economy. Entonces, ellos llegaban y conectaban su cuenta, incluso en 99 minutos, porque una persona que repartió en 99 minutos. Normalmente, este segmento del mercado no tiene acceso a un historial crediticio o tiene un historial crediticio ya un poco afectado. Entonces, nosotros nos enfocábamos en sus datos alternativos, que eran los datos de donde trabajaban. Entonces, digamos, se conectaba un trabajador de Uber, ¿no? Entonces, podíamos ver sus ingresos, cuánto tiempo trabajaba, los horarios en los que trabajaba, cuánto generaba semanal, mensualmente. Y con estos datos, nosotros le ofrecíamos una línea de crédito. Entonces, así empezó Creci. Entonces, en Creci dimos alrededor de 10,000 créditos y decidimos cambiar de negocio. Porque en México el tema crediticio es algo muy delicado. Se puede medir perfectamente capacidad de pago, pero no intención de pago. Hay personas que tienen mucho dinero, o sea, bueno, no mucho dinero porque están ganando lo correcto para pagar el préstamo, pero no lo van a pagar. Y eso es un tema cultural tal vez. Entonces decidimos como hacer un pivot. Esto es algo muy padre también que tienen que saber. Muy difícil una empresa que está empezando o alguien que está emprendiendo le da el producto ideal en el primer paso. Realmente hacen pivots a lo largo de su aprendizaje o en lo que están emprendiendo. Entonces nosotros hicimos pivot de este área de créditos a un contexto diferente. Sabíamos que la parte crediticia ya habíamos tomado mucha experiencia con cómo iniciamos y también sabíamos que teníamos mucha experiencia en el área tecnológica. Entonces, como que fue el match de seguir haciéndolo de créditos, pero con la experiencia en el área tecnológica y con el área de oportunidad que estamos viendo que es una apuesta hacia futuro. Entonces fue cuando nació la versión de Creci actual, que somos una tarjeta de crédito con colateral en cripto. ¿Qué quiere decir esto? Es un crédito que está hipotecado, por decirlo así, pero o tiene un empeño, pero en lugar de hacer un empeño tradicional, tenemos un empeño de criptomonedas. Tú dejas tus criptomonedas en custodia, nosotros las cuidamos y al paso tú puedes obtener una línea de crédito. De hecho, aquí les muestro la tarjeta. Esta es la tarjeta de Creci. Esa tarjeta está respaldada con criptomonedas. Pues ustedes ponen las criptomonedas de su wallet a nuestra custodia y nosotros te damos una línea de crédito en una tarjeta de crédito, literal una tarjeta de crédito como cualquier otra en México y está emitida con Mastercard. Entonces tú gastas el dinero acá y todo está respaldado por criptomonedas. Eso fue el siguiente proyecto en el cual estamos hoy en día, hoy por hoy. Y yo creo que ahí lo que puedo decir que es lo que más nos gusta de acá, bueno, en lo personal,
es el impacto, porque ya es una apuesta más hacia futuro y que ya es algo que me llena más en el contexto tecnológico. Va, buenísimo. De acá, digo, yo porque conozco un poco la historia, ¿verdad? De estas empresas, pero me gustaría hacer la pregunta. Si en Mariachi hubo como este proceso de entrar en una aceleradora, de obtener financiamiento, o no fue directo con los clientes, porque sí que sé que sí lo hubo eh, con, con Creci, pero en un principio no necesitaron financiamiento, ¿o sí? En mariachi, sí. Y el principal financiamiento fue lo que ganábamos de los hackatones. Ganamos hackatones muy grandes. Ganamos hackatón de Facebook en México, ganamos hackatón de BBVA. De hecho, en BBVA ganamos 2 lugares. Ganamos hackatón de Aldea Digital, primer lugar. Entonces, todo el dinero que recaudamos de los hackatones fue lo que invertimos para crear la primera versión de Crece, o sea, contratar al primer equipo. De Mariachi. Entonces, fue un financiamiento, digamos que de manera más orgánica, porque no era deuda, ya era dinero que invertimos. Ok. Y después, en Creci, ya fue diferente, ¿no? Claro, sí. En Creci sí ya empezamos con la parte de buscar levantar inversión, que es algo también muy importante para una startup. Digo, depende del contexto. Si una startup puede nacer y crecer sin inversión, mucho mejor, porque tienen que tener en cuenta que lo que está en apuesta es su tiempo y su idea. Eh, pero la inversión es muy buena, o sea, por muchos sentidos. Uno que es muy importante y que siempre lo digo es incluso tener un inversionista que te haga ver las cosas más realistas es muy importante porque a veces uno se enamora de sus ideas sin escuchar a más personas. Entonces, al tener un inversionista te ayuda a ver tu idea de manera objetiva, porque tienes a alguien ahí que te está cuestionando con un interés real, porque su dinero está en riesgo. No es como un amigo que te cuestiona, porque a lo mejor un amigo te puede apoyar, pero en el contexto de inversionista, pues realmente tiene el interés real de que su dinero esté en riesgo. Entonces, eso es una parte muy importante. La otra es que también hay que entender que un inversionista es un riesgo compartido, ¿saben? O sea, realmente ustedes están poniendo todo de ustedes. Si van por todo, tienen que sentirse con toda la intención o con todo el poder de poder levantar inversión, si es que realmente están creyendo en su idea y que pueden llevarla a otro nivel. Entonces, nosotros con Creci realmente sí fuimos por inversión. Para la parte de inversión, se lo voy a decir muy general, hay varios caminos. Están las incubadoras, aceleradoras, los fondos de inversión y el capital de deuda. Y eso por decirlo más general, para no profundizar mucho. Eh, lo ideal es entrar con una aceleradora o una incubadora, porque es una manera de hacerlo más, como más soft, no sé cómo decirlo, como más tranquilo. O sea, como de una manera poco a poco, por decirlo así. ¿Qué pasa con esto? Entras a una aceleradora, te dan un ticket de inversión, normalmente en muchas aceleradoras, y con esto tú empiezas a construir tu producto, empiezas a probar tu idea. Y tienes el apoyo de muchos mentores de la aceleradora para hacerlo de la mejor manera posible, con personas que ya han fundado empresas, entonces esto te ayuda mucho en la parte de mentoría y advisory. Con un fondo de inversión es normalmente cuando ya estás validando tu idea y ya pueden apostar sin tener como un acompañamiento directo, entonces el fondo de inversión decide meter el dinero y apoyarte con su networking y con smart money, o sea, con realmente guiarte por el camino correcto, si es el fondo de inversión que está en la tesis de inversión que está tu producto. Y la otra que es de deuda, en nuestro contexto, por ejemplo, si tenemos deuda, porque somos una empresa fintech para México, entonces nosotros no prestamos el dinero de lo que levantamos de inversión, prestamos el dinero de otro banco, entonces esto se le llama como una deuda, ¿saben? O sea, nosotros pagamos un interés por ese préstamo y lo damos a otro interés hacia los usuarios, entonces para eso todas las empresas fintech en México usan deuda, por eso cuando escuchan en las noticias que una empresa levanta capital tanto en equity y tanto en deuda, la deuda se refiere al dinero que es prestado, que tienen que pagar de nuevo. Y el equity se refiere a lo que están dando de la empresa en acciones a cambio del dinero. Ok. Y pues cacaraqueando un poco el huevo, amigo. ¿En qué, en qué incubadoras y qué aceleradoras han estado? Ahí nada más para que, digo, no nada más para que se den una idea, sino para que si de repente, digo, espero que todos estos datos
vayan alimentando las preguntas. Por eso es que hago estas preguntas. O sea, Ujú. ¿en qué incubadoras o aceleradoras han estado? Sí, para el contexto de Creci, que es tecnológico, nosotros tenemos a Platanus Ventures, a 500, que es 500 startups. Tenemos un fondo de Estados Unidos que se llama Mocker Capital, un fondo de crédito que se llama Capen y un fondo de Web3 que se llama Rise Labs y muchos ángeles inversionistas. O sea, personas que invirtieron de su propio dinero porque creyeron en la idea. Esos son por decir algunos, porque la verdad son bastantes como para nombrar a todos. Pero bueno, lo importante de esto sí es decirle que estoy hablando de un contexto tecnológico eh, y también del contexto cripto, porque ya dependiendo de cada negocio o producto va a depender las aceleradoras o los fondos de inversión en los cuales tienen como poder, o sea, bueno, qué es lo que más les conviene entrar, ¿saben? O sea, hay fondos de inversión que están muy enfocados en un área de productos que no van a invertir en otra área de productos. Entonces, ni les conviene ni a ellos ni a ustedes, porque yo no quiero tener una persona que nomás me da su dinero sin darme el apoyo de experiencia o smart money. Se puede, pero no es lo mejor. Y lo digo porque, por ejemplo, yo estuve en un proyecto que se llamaba ATA, que también fundamos ya hace tiempo, y este era un proyecto social. En este proyecto invirtió una empresa, no es es una empresa social que se llama Make Sense, que administra como la mayoría de los fondos del gobierno de Francia y los invierte en proyectos sociales. Esta empresa que se llama Make Sense también está en México y en Latinoamérica, y en el contexto de las empresas sociales, Make Sense fue quien nos invirtió en ese contexto. Entonces, en este contexto que sí es tecnológico y que es para hacer algo rentable, nos invirtieron los fondos que les dije. Ok. Aquí hay una pregunta, Ujú. que si han aplicado en Avalancha. No, no lo reconozco. Va, va, va. Avalancha. Ujú. Si no, no lo identifico. De pronto lo busco y les comento, pero bueno, no hemos aplicado, pero no lo identifico. Conozco muchos, por ejemplo, el más famoso es YC, Y Combinator, ¿no? Donde todos van a aplicar. El, Del contexto de Creci, nosotros aceptamos más bien las criptomonedas más estables, porque ya entrando en un poquito en detalle nosotros tenemos que cuidar que el valor del cripto no caiga mucho, porque estamos custodiados y respaldados por ello en la línea de crédito. Entonces, aceptamos Bitcoin, ETH, Solana, NIR, BNB de Binance y, de hecho, Avalanche, que es un cripto, también lo aceptamos. Y yo creo que son los que más aceptamos, bueno, los más generales. Ya de ahí, muchas criptomonedas que normalmente llaman shitcoins, no las aceptamos, porque son muy volátiles y eso es mucho riesgo para nosotros. Ok. Acá una pregunta tal vez un poco más personal por la preparación o en donde yo he estado. Yo estudié ingeniería industrial y administración y siempre me ha surgido la duda. ¿Qué tan importante es al principio tener como una estrategia de marketing, una estrategia de branding, tener bien claro qué es tu misión, tu visión, hacer un FODA, ese tipo de herramientas que te enseñan, digamos, que ya hoy en día de manera tradicional y ya no tan disruptivamente, en tu experiencia, qué tanto se usan, de repente no vale la pena estar en eso, si ya lo tienes claro, aventarte, ¿cómo lo ves? Bueno, este es de mi parte como de opinión. Yo creo Bueno, que sí es importante, pero vaya, ser una empresa no es como la tarea en la escuela. Entonces, si eso te va a quitar tiempo, te va a limitar a salir rápido, mejor no hacerlo al inicio. Hay un dicho que siempre dicen mucho que es si tu primer MVP, con MVP es el mínimo producto viable, que es como lo que haces con lo que puedes y lo que tienes. Si tu primer MVP no te da pena, es porque saliste tarde. Entonces, esto quiere decir que si tú estás esperando tener todo lo ideal, la estrategia de marketing, el mejor diseño, la estrategia de operaciones, todo lo ideal, y lo logras y sales, si todo eso está correcto es porque saliste tarde. O sea, normalmente lo que hacen las startups es salir con lo que tienen, aunque el diseño sea el logo más feo, créanme que eso no es importante. Si su producto realmente hace el fit con su mercado, que es lo famoso llamado product market fit, si eso existe, créanme que lo demás viene de manera consecuente.
Entonces, lo más importante es que su producto lo usen y que sea funcional. Lo demás, créanme que no es, sí es importante, pero no es lo principal. Va, va, va. Y digo, más allá de las empresas en las que tú has estado, las que has fundado, seguramente ya has conocido, ¿no? Muchas empresas Ujú, o muchas empresas que están como en esta parte de, digamos que recién nacidas, por así decirlo, ¿no? ujú. Em, ¿Cuál crees que sea como el, o no sé, no más bien, lo voy a replantear, em, de los que conoces, ¿en dónde en dónde conocen como a sus socios o en dónde llegan a conocer o estas personas que fundan las empresas lo hacen con familiares, lo hacen con amigos, lo hacen con personas del trabajo, de la escuela, no en cuanto a lo ideal, pero en cuanto a las que conoces más o menos como de, digamos que de dónde se conocieron estas personas. ¿Tienes idea? Claro. Aquí tengo yo una respuesta de opinión personal y una respuesta congruente con lo que me preguntaste. Bueno, más correspondiente, perdón, no congruente, más correspondiente. La primera es, lo encuentran con las ganas de realmente querer o creer en su producto. O sea, créanme que los founders los encuentras en el lugar menos esperado. Eh, Ahora, objetivamente, o de una manera más tangible, por ejemplo, antes yo me acuerdo que de los founders en el contexto o de mi generación, fue mucho de hackatones. Los hackatones unían a la gente y era una manera de trabajar y darlo todo en 24 horas o 48 horas y conocías muy bien las intenciones de querer hacer algo lo antes posible con muchas personas. Y eso te decía, te daba la intención o que las ganas de tomar el riesgo de arriesgar con ellos. Entonces, en ese tiempo los hackatones ayudaron mucho. Hoy por hoy hay muchas aceleradoras que no necesariamente dan dinero, pero que te dan capacitación. Y en la capacitación tú trabajas con mucha gente alrededor, entonces ves las intenciones de las otras personas y puedes empezar a hacer algo con ellos o conocer gente en ese contexto. La gente que realmente también quiere fundar una empresa. Y hoy por hoy también hay algo muy famoso que se llama YC Match, me parece, que es una plataforma donde tú puedes encontrar founders y compartir como habilidades y gustos para buscar a alguien que crees que puede, que quiere fundar algo y contactarlo con él, hacer preguntas, conocerlos. Entonces, hoy en día hay muchas opciones. Y yo creo que para cuando yo lo estaba haciendo, la opción más viable eran los hackatones. Y también existe la parte de Family Office. Un Family Office es una familia que tiene ya el dinero de tiempo, de generaciones. Entonces, normalmente la nueva generación quiere fundar una empresa y las generaciones anteriores le invierten el dinero para que lo haga o se unen entre familia. Eso también existe. También en la escuela. O sea, yo me acuerdo que independiente de los hackatones, yo siempre en la escuela hablaba con mis compañeros que más me juntaba y les decía, como, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a fundar algo. Y a lo mejor no era tan objetivo, pero funcionó. O sea, y fueron mis socios al final. Entonces, en todos lugares se puede. Lo importante yo creo que es la intención de realmente querer hacer algo ya. Yo creo que eso es lo más elemental. Buenísimo. Pues vamos llegando a las últimas preguntas que me fueron surgiendo. Espero de verdad, por favor, a las personas que están acá, vayan poniendo sus preguntas. Si no, se van a quedar en las que yo nomás hago y eso no es el chiste. Y tiene que ver, mi querido Chepo, con esta constante evolución tecnológica, ¿no? O sea, pareciera que cada día salga algo nuevo, que pareciera que nunca nos va a dar la vida y seguramente no nos va a dar la vida de estar actualizado en todo, pero ¿cómo, por lo menos nuevamente en tu experiencia, cómo te mantienes actualizado en este sentido? ¿No? Que- si nos puedes recomendar ahí, seguramente tienes algunos links en tus marcadores guardados, en tus favoritos. ¿Cómo te mantienes actualizado en las últimas tendencias, en las últimas tecnologías? Al final, como founder, tienes que garantizar estar bien actualizado. Entonces, ¿tú Claro. cómo le haces? Pues dependiendo del producto, depende el camino, el mejor camino. Uno no puede absorber toda la información del mundo porque eso es imposible. Entonces uno debe enfocarse en absorber lo que más le conviene o es competente en el momento. Hay información que sí es muy importante que todos absorbamos porque, por ejemplo, no por nada todos conocemos ChatGPT, porque es algo que va a ser para todos, no es algo para un solo mercado o un grupo de founders. Pero bueno, lo que voy con esto es, eh, yo particularmente para Creci, la información que más consumo está en Twitter y newsletters. Entonces yo estoy suscrito a newsletters, a reportes de análisis de fondo de inversión en cripto y
Estoy pegado a Twitter, que es donde está la comunidad cripto y Discord. Por otro lado, también importante es, hay mucha información bueno, es que son como reportes que salen mensualmente. Y estos reportes muchas veces vienen de una plataforma que se llama Crunchbase. Yo creo que si algo les puedo recomendar muy objetivo para que alguien que quiere fundar una startup ya y quiere empezar a investigar su mercado, la competencia de empresas, lo ideal es usar Crunchbase, ¿va? Crunchbase es bueno, es una empresa, es una plataforma que te da la información de todas las empresas. ¿Cuál es su mercado? ¿Cuánto ha levantado? ¿Son los fundadores? ¿Quiénes son los fondos de inversión que invirtieron? ¿En qué país opera? Eh, y un link con las noticias de esta empresa. Entonces, si quieren hacer algo, creo que lo ideal es primero antes de fundar algo o cuando estén en la etapa de investigación, es ir a esta plataforma y llenarse de toda la información que puedan. Entonces, de manera general, Crunchbase es casi ideal para todos. De manera particular, yo lo hago a través de newsletters y Twitter y hay información que sí debemos consumir independiente del negocio o independiente si vamos a fundar una empresa, que creo que es las noticias en general. Uno tiene que estar al día porque el mundo va muy rápido y no espera ni perdona. O sea, hoy en día yo creo que hoy por hoy deben de saber usar ChatGPT porque realmente es casi obligatorio. Ok, ok. O sea, sí. Ujú. Lo más general que dijiste fue el noticiero, entonces, todos noticieros que a los Bueno, que tú estás al tanto. noticieros en el contexto de empresas, claro, sí. O Ah, sea, yo por ejemplo, yo pensé soy que, pensé que querías que veamos el sol de Hidalgo. también, pero por gusto, no por, bueno, por lo que quieran, pero vaya, para el contexto que yo les comentaba, Crunchbase es muy bueno. Por ejemplo, Wall Street Journal también van a muy buenas noticias, Insider, Business Insider, LinkedIn en general manda resúmenes de noticias de las páginas o empresas que tú sigues en LinkedIn. Y bueno, hay muchas, no sé cuáles más decirle. O sea, yo creo que con esas son las que más generales, porque también ya entrar en más detalles sería como darles muy específicas. Yo creo que si siguen esas son muy generales. O sea, LinkedIn es muy general porque si tú sigues ciertas empresas, seguramente te va a llegar noticias e información de estas empresas. Entonces, un plus. Vientos. Em, va, va. Y por último, mi última pregunta, prometo, o al menos de las que traía o de las que tengo todavía duda es, ¿cuál es tu relación con el inglés, mi querido Chepo? ¿Y qué tan importante crees que sea? Ahí lo dejo, pues sé que puede ser muy amplia la respuesta. Ujú. Es muy importante y es elemental. Porque seamos sinceros, para el contexto latinoamericano, somos países de desarrollo que consumen en su mayor parte información de Estados Unidos y, bueno, de países de primer mundo. Entonces, si queremos estar al día, hay que tener el inglés al día. Bueno, y para nuestro contexto de tecnología es elemental también, ¿saben? O sea, no hay tecnología en español. Y no hay necesidad de que sea en español. Creo que es más fácil aprender el idioma que tratar de hacer un lenguaje en español. A lo mejor eso va a pasar en el futuro, pero antes de que pase, creo que pueden aprender inglés. Excelente, excelente. Pues ahora sí, dejo el espacio abierto, que ha estado desde el principio abierto, y las hemos leído Ujú, conforme fueron saliendo, entonces tampoco es que nos guardáramos al final. ujú. Em, Cuéntenos, ¿alguien de los presentes aquí tiene alguna duda? ¿Algo que le quiera preguntar a nuestro invitado de hoy? Que se anime Bruno, que se anime César Piña, que son los que conozco que conocen al Chepo. Ujú. Em, mientras eso sucede, les hago la invitación que les he venido haciendo desde, pues creo que desde hace 2 semanas, ¿no? Que son a los cursos de inglés. Digo, bueno, no son cursos, más bien tenemos grupos de conversación en inglés en Discord. Entonces, todos los martes y todos los jueves a las 4 de la tarde, vayan. Ahí estaremos platicando este jueves, digo, es que estoy esperando a que se hagan las dudas. Este jueves estuvimos hablando de un caso de donación de órganos. Todo lo hablamos en inglés, estuvo bastante interesante y seguramente la siguiente semana hablaremos de em,
algún tema más de tecnología, no sé, tal vez también de divulgación de ciencia. Usamos una plataforma en donde nos vamos dando ideas, entonces únanse, se pone muy bueno. Si tienen un buen inglés, les recomiendo que entren los martes. Si sienten que no tienen buen inglés y quieren empezar desde cero, yo me comprometo a guiarlos, yo me comprometo con mi tiempo, que es a decirles por dónde ir. No sientan miedo, de verdad, es muy importante perder el miedo y para esto son estos clubs. Entonces, martes y jueves a las 4 en Discord, ahí nos vemos. Y ahora sí ya surgieron las preguntas, al menos dos, entonces, Ujú. eh, pues ahí Súper. vamos. A ver. ¿La lees o la leo yo, Chupo? No, dale tú, Pico, para que Es una todos escuchen. pregunta que no está tan relacionada con Tech. Esta es buena. ¿Cómo es que escogiste a tus socios? ¿Cómo sabes que no te van a hacer una mala jugada? Y yo quisiera extenderla. Em, ¿Te ha pasado o has sabido de personas que dices, uff, no sé, no me fue tan bien? Em, pero ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue que escogiste a tus socios? ¿Y cómo sabes que no te van a hacer una mala jugada? Bueno, aquí yo tengo un tema de opinión personal y una que existe una recomendación. Voy a empezar con la recomendación, es hagan un checklist de las cosas básicas y eso yo creo que va mucho en los valores, que compartan valores con los socios que tienen, o sea, que sean personas como ustedes en el contexto de valores, literal, y conózcanlos bien, háganles preguntas, pregunten de todo, y sepan sus intereses, qué les gusta, qué tanto están dispuestos a dar por la empresa, si están dispuestos a jugársela o no. eh, Escojan algo que sea también, aunque sea del mismo contexto en el que están, que sea diverso, o sea, que ya cada quien tenga algo especial para que sean complemento entre ustedes. Creo que ese checklist es el más tradicional y que lo pueden encontrar en cualquier lugar. Y la parte personal que les quería compartir es, tienen que aprender a arriesgar. Si no arriesgan, difícilmente van a encontrar al socio ideal. ¿Saben? El socio ideal también, bueno, no, más bien, los otros socios están buscando también pero el socio ideal. Si todos buscan socios ideales, pues nadie va a encontrar socios. Entonces tienen que aprender a arriesgar. Eh, ya en el tema personal, yo siento que no le tengo miedo a perder el contexto de la empresa. Obviamente, considerando que ya hice mi checklist, tampoco es como que me aviente, meta los dos pies al río, al lago. Entonces, ya una vez pasado mi checklist, no tengo miedo de perder o que me hagan una mala jugada, ¿saben? Confío en las personas con las que trabajo, porque eso nos hace trabajar de una mejor manera, más eficiente, hacer que fluyan las ideas y la creatividad, porque aquí está la libertad dentro de la sociedad y eso es gracias a que yo confío en ellos. Si no hay esa confianza, es muy difícil que pueda fluir, porque si uno quiere tener el control total para prevenir cualquier mala jugada, lo que uno va a conseguir es que haya un desgaste en la relación de los socios. Entonces, lo ideal es tomar el riesgo después del checklist, tomar el riesgo y no tener miedo de perder, porque eso es muy común, ¿saben? El porcentaje de las empresas que realmente prospera es muy, muy pequeño. Entonces, si ustedes quieren entrar en este porcentaje muy, muy pequeño, créanme que el primer paso no es tratar de ser perfectos. O sea, tienen que entrar con todo para aprender rápido y cada vez acercarse más a este porcentaje pequeño. Va, muchas gracias. Y hay otra de Jesús Janeiro que dice, ¿qué tan difícil es el tema legal para fundar una empresa en este país? Más que nada con el ámbito de tecnología. ¿Será que hay vacíos legales como en otras? Él se dedica a la hotelería y dice que se encuentra o es un dolor con las autoridades, pero en el tema de tecnología, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Claro, aquí hay dos variables muy importantes que convergen para el caso particular de la pregunta en hotelería. Ahorita voy para allá. Primero, en la base, creo que es muy importante tener la parte de saber qué es lo que están haciendo y ver cuál es el registro que más le conviene. En México, objetivamente hay tres, que es SAPI, SADCB, bueno, Sociedad Anónima de Capital Variable, SAPI, que es Sociedad Anónima Promotora de Inversión, y hay una más reducida que es, creo que, no recuerdo el nombre exactamente, pero es la que es como que tú puedes formar una empresa contigo mismo, o sea, como persona física.
Para el contexto de una empresa que si quieren llevar a lo grande, el ideal es la SAPI, porque ustedes pueden modificar de manera muy rápida el tamaño de la sociedad, incluir o sacar socios. Y esto funciona muy bien para la inversión en México. Si me van a preguntar, la mayoría de las startups que están en México son la SAPI. Ahora, de qué es fácil, es fácil. Es muy fácil encontrar dónde fundar una empresa. De hecho, es lo menos complicado de empezar una empresa. Por lo cual no debería ser el primer paso para fundar una empresa. El primer paso es validar su idea y después ir a ya constituirla al despacho legal. Como recomendación propia, ¿no? Cada quien tendrá su opinión, pero yo por lo que he hecho y de lo que me he arrepentido es que hay empresas que ni siquiera habíamos validado la idea y ya estaba fundada. Después hubo que volver a invertir para cerrarla. Entonces no valió la pena porque nunca se validó el producto. Entonces primero validen su producto y después van y fundan y se inscriben. Ahora, eh, para el contexto bueno, voy a ir en el contexto más general posible, entiendo que hotelería es un conflicto bueno, por conflicto de intereses entre el área legal y el área de oportunidad en hotelería, pero uno tiene que adentrarse. Y aquí lo que decía, la primera línea que converge aquí es, uno puede empezar fácilmente en el área gris mientras sea pequeño y valida la idea, porque no, la autoridad no va a llegar a regularte o a echarte el ojo. Conforme vas creciendo, si validas tu idea, ahora sí es tiempo de invertir en ver cómo hacerlo bien o considerar contratar a los mejores abogados de tu contexto de negocio. Entonces, yo creo que lo importante es atreverte a entrar en el área gris más lo mayor posible y si no, tomar el riesgo. Una vez que ya descubras que tu idea es lo suficiente poderosa como para invertir en abogados o tratar de resolver más el área de regulación, ahora sí vale la pena. Eso es por el área de que no tengan miedo a meterse en un área que parece complicada, porque primero tienen que validar. Si validan, créanme que nadie los va a perseguir. Si es una empresa pequeña, bueno, la parte legal no va a estar encima de ustedes. Realmente el área legal les voltean a verlos cuando ya son grandes. Y eso es un happy problem, ¿saben? O sea, si eso les pasa es porque están haciendo algo bien. Y les pongo el ejemplo de nosotros, ¿no? O sea, nosotros estamos en cripto, que es un área que tiene muchas áreas grises en México, y no solo en México, sino en todo el mundo, y realmente nos impacta muchísimo, y sin embargo estamos ahí, ¿saben? Estamos investigando el área legal, tratando de cubrir el área gris, ver cómo adaptarnos, cómo estar maniobrando en esta área. Entonces, es no tener miedo, o sea, si realmente creen en su idea es empezar con lo que tienen, la parte legal no los va a buscar, y si los busca es porque están haciendo las cosas bien en el contexto de su negocio. O sea, no quiere decir que están bien en el área legal, ¿no? Bien, o sea, que están avanzando. Y eso ya vale la pena para invertir en el área legal. Ojo, que estoy hablando de un contexto limitado, ¿saben? No estoy hablando de cualquier cosa. O sea, tampoco se trata de hacer cosas ilegales. Se trata de estar en un contexto donde se puede encontrar un área gris. Qué bueno que lo aclaras. Sí, sí, sí. Es importante delimitar los contextos. Eh, Ah, dale, perdón. perdón, algo importante de eso también de la Constitución, fíjense que para la parte de inversión, constituir una LLC en Estados Unidos ya hoy en día no es tan difícil. Uno lo puede hacer directamente en línea y eso es muy fácil de hacer. Cualquiera lo puede hacer. Entonces, tómenlo en cuenta. Si van a constituir una empresa que quieren llevar a más allá de solo México, pueden constituir una empresa en Estados Unidos como LLC y es más fácil recibir inversión en Estados Unidos que en México, sinceramente. Dependerá de cada negocio, pero es más fácil hacerlo así. Entonces, eso se puede hacer en línea y es muy barato. Entonces, si tiene que considerarlo, es una buena opción. Buenísimo. Muchas gracias, mi querido Chepo. Creo y espero que no solo a mí, sino que se haya como permeado esta parte em, de que esto es una oportunidad grandísima, de verdad. Tanto de aprender, tanto de aplicar lo aprendido. Aplicar lo aprendido, está bien dicho. Y sobre todo de ir creciendo, ¿no? Dentro de Ujú. estos perfiles que uno va creándose. Entonces, lamentablemente no veo más preguntas, sino con gusto las hacía. Por mi parte, yo hice las que entendí y las que tenía preparadas. Entonces, pues te agradezco nuevamente, mi querido Chepo. Gracias por estar acá, gracias por compartir lo que sabes.
Me encantaría que de repente pudieras, digo, no ahorita necesariamente y aquí que va a quedar grabado, pero que nos dijeras a alguien, cuál invitar, a que invitáramos a alguien a una buena masterclass para que comparta lo que sabe. No, no tenemos como límites, procuramos que sea algo relacionado con tecnología, obviamente, y con lo que hacemos en DBF. Y pues nada, te agradezco, Chepo, por tu tiempo. Sí. ¿Algo con lo que quieras cerrar? No sé, algún consejo, alguna palabra de aliento para los que, como Isaías, que perdón que te mencione, amigo, pero que va en el primer módulo. Esto es, digo, Ujú. dilo tú, dilo tú. Bueno, de recomendación sí tengo una, pero igual te paso el contacto directo, pero es un amigo que es founder de una empresa que se llama Makers Fellowship, que lo que está haciendo es justo encontrar talentos de personas que están empezando, ya sea en el área tecnológica o emprender, y que les da un curso de mentoría muy, muy grande. Entonces creo que él es una persona ideal que puede compartirles muchas cosas. Tiene mucha experiencia también. Se llama Alan. Y por otro lado, un consejo general, pues creo que ahora mismo no tengo pensado, pero si algo les puedo recomendar es tomen riesgos, porque la vida es muy corta y si se la pasan sobrepensando, créanme que lo único que están haciendo es alargar el tiempo de su probable éxito en el contexto que lo vayan a tener. Entonces, arriesguen. Yo creo que es de una manera resumida lo que les puedo recomendar. Qué poderoso consejo, la neta. Muchas gracias. Eh, y pues nada, si surgen más dudas, te podemos encontrar en LinkedIn seguro. Yo ya se los Total. compartí, disculpa, ya se los compartí acá No, está bien, sí. con la invitación. Búsquenlo, busquen a Chepo, una gran persona. Y nos vemos en la siguiente masterclass que será seguramente dentro de 2 semanas. Y Ujú. les puedo dar un adelanto. Vamos a hablar de alguien que cumplió sus sueños, una mujer que cumplió sus sueños y que, y que no sé, hizo lo que para muchos parecería imposible. Hizo hasta lo imposible por conseguir su sueño. No voy a dar más detalles, pero se va a poner muy buena. Creo que va a ser muy motivacional para los que empiecen y por favor, asistan a las siguientes masterclasses. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias, Chepo. Gracias a ustedes, que estén bien. Hasta luego.